Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Vías afectadas, inundaciones, deslizamientos de tierra son las consecuencias del invierno. Las lluvias se mantendrán toda esta semana. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. En otros temas, el mundo católico está preocupado por la salud del Papa Francisco, que hoy amaneció de buen ánimo, aunque su pronóstico es reservado. Con este tema empezamos. Bienvenidos. Precisamente, el Papa Francisco cumplió 10 días de hospitalización y algunas fuentes del Vaticano aseguran que ha despertado y está de buen humor. Sin embargo, su estado continúa siendo crítico. A su cuadro de neumonía bilateral se ha sumado una insuficiencia renal inicial. Las oraciones al exterior del Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado el Papa Francisco desde el pasado 14 de febrero, se han intensificado durante estas horas decisivas para su estado de salud. Sobre la estatua de Juan Pablo II, creyentes dejaron velas para pedir por su curación. Si bien el Vaticano informó que el sumo pontífice transcurrió bien su 10ª noche, que ha despertado de buen humor y que se alimenta con normalidad, su cuadro clínico no deja de ser crítico, pues continúa recibiendo suministro de oxígeno con cánulas nasales y a este primer diagnóstico de neumonía bilateral se ha sumado una insuficiencia renal inicial leve, que al momento está bajo control. Lo estoy siguiendo continuamente, tanto yo como mi hijo que está hospitalizado aquí, y continuamente le deseo que se recupere lo antes posible. Lo siento mucho. Es una persona extraordinaria que vuelva con nosotros. Le necesitamos. El pasado sábado 22 de febrero, el Santo Padre sufrió una crisis respiratoria asmática prolongada que requirió la aplicación de oxígeno de alto flujo. Además, los análisis de sangre realizados evidenciaron una trombocitopenia asociada a anemia, por lo que se le administraron transfusiones de sangre. El equipo profesional sanitario está valorando cómo responde a la terapia farmacológica. Mientras tanto, el Vaticano anunció que los cardenales dirigirán un rosario cada noche en la Plaza de San Pedro por su pronta recuperación, una forma de manifestar la cercanía de la Iglesia al Papa y a los enfermos. A pesar de su convalecencia, la máxima autoridad de la Iglesia Católica continúa tomando decisiones de gobierno. El propio Vaticano ha descartado la posibilidad de que Jorge Mario Bergoglio renuncie y han aclarado que no se percibe un clima precónclave. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y ante la delicada situación de salud del Papa Francisco, fieles católicos de todo el mundo intensifican sus oraciones. Varios países de Latinoamérica celebran misas pidiendo por su recuperación. Crece la preocupación en todo el mundo por el estado de salud del Papa Francisco. La oficina de prensa del Vaticano dio a conocer que el sumo pontífice pasó una noche tranquila, pero sigue en estado crítico. En medio de la preocupación, fieles de todo el mundo han intensificado sus oraciones por la salud del máximo representante de la Iglesia Católica. Que el Santo Padre, el Papa, sienta desde aquí, desde este lugar, desde esta Basílica de Río de Janeiro, nuestro amor, nuestra oración y nuestra comunión de fe. Estoy supremamente preocupada. Creemos que es una situación muy difícil para él y para nuestra Iglesia Católica. En su tierra natal, Argentina, miles de personas asisten a las misas para rezar por la recuperación del Papa Francisco. Acompañamos al Papa en este momento, pero también pedimos con toda la Iglesia que el Papa pueda restablecerse para seguir la misión que Dios le dio cuando fue elegido como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. En México, cientos de devotos acudieron a la Basílica de Guadalupe para ofrecer oraciones a la Virgen Morena por la salud del Papa, en una ceremonia convocada por la Arquidiócesis Primada de México. Bueno, sí me da mucha tristeza la situación del Papa. Estoy consciente que ya es una persona mayor, pero yo pido por él, oro por él, para que si es la voluntad de Dios, le conceda su salud. Este lunes se cumplen 10 días desde que el Papa Francisco fue hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma. Mateo Paredes, Teleamazonas.
En Manabí, su capital, Puerto Viejo, es la ciudad más afectada por las intensas lluvias registradas durante el fin de semana. Nuestra compañera Erika Vera permanece en la parroquia Abdón Calderón para darnos más detalles. Hola, Erika. Así es, buenas tardes. Más de 12 horas bajo el agua permanecieron decenas de personas acá en la parroquia Abdón Calderón en el cantón Puerto Viejo, luego de que 2 quebradas se desbordaran a consecuencia de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana acá en la capital portovejense. Para conocer cómo vivieron las personas de este sector, hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Con el agua hasta la cintura, con mochilas al hombro e incluso en canoa, se movilizan los habitantes de la parroquia Abdón Calderón del cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. 3 días de intensas lluvias provocaron que las quebradas Maconte y Bijagua se desborden, ocasionando que las afluentes ingresen a las viviendas del sector. Calderón, Alajuela, Chirijo también en este momento. Y mejor dicho, toda esta zona estamos en emergencia. ¿Quién iba a pensar que en un ratito nos inundáramos? Porque estamos despiertos de las 2 de la mañana. De las 2 de la mañana empezamos recién al tobillo el agua. Y ya ahorita ya el agua ya nos da miedo. Y más adelante da más arriba, más adelante da justamente a la ingle. Aunque es poco lo que se puede hacer, Marta con una escoba intenta limitar el paso de escombros al interior de su negocio, aquel que se encuentra completamente lleno de agua. Panorama que se ve en cada vivienda. Todavía no lo he salvado, mire, todo estoy inundada por dentro. Hay poco que rescatar. Hay poco ya, no sé si el congelador ya se dañen, el congelador de helado. Adentro también está un desastre, solo que tapé la puerta para evitar un poquito que pase el agua. Mientras el dueño de este negocio intenta con un pequeño recipiente sacar el agua de su local, otros intentan rescatar sus pertenencias. Alrededor de 200 familias se encuentran afectadas, así lo indica Ricardo Briones, director de gestión de riesgos del cantón. La creciente del río, ¿no?, y las fuertes lluvias que se están dando ahora han generado la inundación de aproximadamente 100 viviendas en todo lo que es este sector. Solo ayer teníamos aproximadamente 150 familias afectadas en lo que es entre Río Chico y Calderón. El COE provincial de Manabí está activo con el fin de mantener en vigilancia al menos 7 ríos que se encuentran en alerta roja y otros 4 afluentes en alerta naranja. La última vez que este sector se inundó con esta magnitud se registró antes del terremoto de abril 2016, según lo que indican los moradores de esta zona. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Gracias por tu reporte desde Puerto Viejo. 6 vías cerradas y más de 10 carreteras con afectaciones en sus carriles es el resultado que deja hasta el momento el invierno en el país. Esta tarde el COE Nacional analizará una posible declaratoria de emergencia para la región costa. Las fuertes precipitaciones y la falta de mantenimiento en las vías son las causantes de la inhabilitación total y parcial de ciertas carreteras del país. En este último informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se observa que entre las vías cerradas continúa estando la cuenca Girón-Pasaje. En el kilómetro 120 en el sector Vivare ocurrió un deslizamiento de tierra. Además, en el kilómetro 22 en el sector Portete de Tarqui se registra un daño en la base de la estructura vial. La ruta alterna es la cuenca Chut-Cochancay, la troncal. Estuve personalmente ahí con el contratista de la obra, en donde tenemos un contrato de atención a puntos críticos y en donde en efecto tomamos una solución para que este carnaval pueda estar habilitada la vía. La vía Loja-Malacatos es otra de las carreteras que también se encuentra inhabilitada a causa de la pérdida de una parte de la mesa vial. La ruta alterna es la Loja-Catamayo-El Tambo-Malacatos. Mientras tanto, 16 vías tienen afectaciones en uno de sus carriles, como es el caso de la Juján-Babahoyo, que sufre inundaciones. Tenemos siempre el problema cercano a Juján, en donde la cota, el nivel de la vía está bajo el nivel de inundación. Efectivamente, ahí hay ciertas interrupciones y tráfico que se prevén porque es un mal de la carretera que lo vamos a solucionar con la alianza público-privada que estamos haciendo para el efecto. Se tiene previsto que en horas de la tarde el COE Nacional analice una posible declaratoria de emergencia para la región costa. Estamos viendo reportes del INAMI que hablan de cerca de 50 a 60% de anomalía. Esto quiere decir que la tasa de lluvia a diaria en milímetros por día es cerca del 60% más alto
que el promedio de la data histórica. Entonces estamos teniendo lluvias anómalas. Para culminar, el ministro de Transporte, Roberto Luque, destacó que en el país hay vías que están habilitadas, pero en mal estado, como es el caso de la Valvanera Payatanga-Cumandá. Vamos a hacer un proyecto de 51 millones de dólares ahí, que no hubiera sido necesario hacerlo si es que en los años anteriores se hubieran realizado obras de mantenimiento. Es cerca de 200 millones de dólares. Es el presupuesto asignado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para 2025. Hasta la fecha, 20 millones se han invertido. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. A propósito del fuerte temporal invernal que afecta a varias zonas del país, vamos a revisar cómo estará el clima en los próximos días. Steffi Paz de Celinami nos cuenta. Hola, Steffi. Así es, buenas tardes. Continuarán las lluvias al menos hasta el próximo jueves. Según el INAMI, entre las provincias más afectadas están Los Ríos, Manabí y Guayas. Allí ya se han reportado algunos deslizamientos de tierra, inundaciones, varias afectaciones debido al fuerte temporal. Estamos a esta hora con Madeline Enríquez, analista de pronóstico del INAMI. Buenas tardes. ¿Cuáles serán las condiciones que se prevén para los próximos días? Así es, nosotros tenemos una advertencia vigente que va a estar hasta el 27 de febrero, donde con mayor intensidad de precipitación será al interior del litoral. En la provincia de Los Ríos, Guayas, Manabí, también el perfil costero de Esmeralda se verá afectado por las precipitaciones intensas. ¿Cuáles son estos reportes que ustedes han recibido ya en estos sitios? Tenemos varios deslizamientos de tierra, inundaciones de viviendas, también de desbordamientos de ríos. Estas han sido las mayores afectaciones que han tenido por las precipitaciones. Muchas gracias, lo hemos escuchado ya. Entonces, al menos hasta el próximo jueves se espera la presencia de lluvias, tormenta y viento, especialmente en la zona litoral. Si usted va a salir de casa, es muy importante que conduzca con precaución, lleve su paraguas, también un abrigo, y es mejor alejarse de cuerpos de agua, de ríos, para evitar cualquier emergencia en caso de un desbordamiento. Esa es la información que les tenemos desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Steffi, gracias. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Guayaquil vivió un fin de semana de terror. Solo en la urbe porteña, la violencia criminal dejó al menos 25 víctimas mortales en sectores del noreste y el suburbio de la ciudad. Con estos hechos, en lo que va del año, solo en Guayaquil se contabilizan más de 350 homicidios. Los hechos más recientes se reportaron en el distrito Nueva Prosperina, donde 13 personas fueron asesinadas en el contexto de la disputa de territorio entre organizaciones delictivas. Uno de estos hechos de sangre se registró en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, donde la noche del domingo hubo una balacera en la que fueron asesinados 4 presuntos integrantes de una organización criminal. El sábado 22 de febrero en este mismo distrito, el conductor de una tricimoto fue asesinado a tiros por negarse a pagar la denominada vacuna. En este sector, el eje investigativo de la Policía Nacional ha determinado que 2 organizaciones mantienen bajo amenaza a cooperativas de tricimotos y negocios para que les paguen sumas de dinero semanales. En otro caso reportado el sábado, un hombre fue asesinado en la cooperativa Asad Bucarán de la parroquia Pascuales, donde hace menos de una semana se registró una masacre en la que 7 personas murieron en un ataque armado. La violencia criminal también se extendió hasta el suburbio de Guayaquil. En este sector, un sujeto con antecedentes penales fue asesinado en las calles 27 y la M, donde luego del hecho la policía realizó allanamientos, encontrando droga, armas de fuego y hasta explosivos que iban a ser utilizados en atentados extorsivos. En lo que va del año, Guayaquil ya suma más de 350 muertes violentas, siendo los 2 últimos fines de semana las fechas en las que más crímenes se reportaron. Eder Cheme, Teleamazonas. En Machala, en lo que va del mes, se han reportado alrededor de 27 muertes violentas. Uno de los lugares afectados es Puerto Bolívar, donde alrededor de 30 locales comerciales han cerrado por temor a la delincuencia que impera en ese lugar. Ricardo Cruzati nos amplía la información. Hola, Ricardo.
Así es, ¿qué tal, compañeros? Estos locales que ustedes observan años anteriores permanecían abiertos y con una gran afluencia de turistas. Ahora lucen cerrados y totalmente vacíos algunos por la ola de delincuencia que azota aquí Puerto Bolívar. Nosotros hemos preparado un reportaje ampliando más la información de cómo está afectando a los negocios. Veamos. Así lucen varios locales comerciales en Puerto Bolívar, completamente cerrados. Algunos con letreros de se alquila o se vende, convirtiendo varias zonas de este punto de Machala en una verdadera zona fantasma. Uno de los principales motivos de esta situación es la ola delictiva que azota a esta parroquia, donde los pocos comerciantes que aún permanecen intentan sobrevivir con las escasas ventas que les deja la creciente inseguridad. La falta de turismo, extorsiones y violencia han hecho que muchos prefieran cerrar sus negocios antes que arriesgarse a seguir trabajando. En mi persona yo tenía mi comedor y ahora yo tengo que con un corcho salir a vender para poder tener el sustento diario. 3 de la tarde uno tiene que coger y alzarse porque ya esto queda sólido, parece que fuera un pueblo fantasma. La situación ha cambiado hace 2 años en un destino que era clave para comerciantes en épocas de feriado, donde venían turistas de diferentes puntos del país. Ahora el miedo se ha apoderado de los comerciantes, quienes prefieren no hablar sobre la situación por temor a represalias. ¿Hay miedo a hablar y expresar lo que pasa en Puerto Bolívar? Sí, sí. Aquí sí da miedo abrir la boca, como quien dice. Antes usted cogía y se dormía con la puerta abierta y yo venía, vecino, cierre la puerta. Ahora no, ahora le tumban la puerta. Entre los sectores más conflictivos de la parroquia están el barrio 4 de Abril, el sector El Pampón y el barrio 5 de Diciembre. La violencia en estos lugares atribuye a disputas de territorios entre grupos delictivos, lo que ha elevado la sensación de inseguridad y ha afectado directamente la actividad comercial y la vida cotidiana de los habitantes de Puerto Bolívar. Ese es parte del recorrido que nosotros hemos podido realizar para conversar con algunos dueños de locales comerciales, compañeros y amigos televidentes, donde la preocupación es evidente a puertas de un feriado de carnaval. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Volvemos con ustedes a estudios. Buenas tardes, gracias Ricardo por tu reporte. Les contamos ahora que las remesas enviadas por migrantes ecuatorianos al país en el 2024 superarían los 6.500 millones de dólares según economistas, es decir, sería el 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Las remesas enviadas en 2024 podrían alcanzar niveles sin precedentes en el país, esto debido a la escalada de la migración. Eso ya es una estimación que las remesas de todo el 2024 superen los 6.000 millones de dólares, posiblemente supere los 6.500 millones, lo cual sería de lejos el nivel más alto de remesas en la historia del país. El año pasado habremos cerrado alrededor de 6.500 millones de dólares, equivale, digamos, a 5% del PIB. Esta estimación responde a la tendencia del alza de remesas que se ha visto en los últimos años por distintos factores. En el periodo de enero a septiembre de 2024, las remesas superaron los 4.700 millones de dólares, que es un aumento significativo frente al mismo periodo del 2023. El volumen de remesas enviadas, más o menos desde el año 2018 hasta el 2024, deben haberse duplicado. Es el Ecuador el que no crea el ambiente adecuado para que esa gente aquí en nuestro país produzca. Las remesas que han subido desde el año 2020 alrededor de un 100%. Aunque este aumento de migración se traduce en una pérdida de capital humano para el país, también tiene sus aspectos positivos a nivel económico, sobre todo para la dolarización. Porque es mucho dinero, es un salario básico adicional para más de 1 millón de familias, pero siempre hay que recordar que es la contraparte de la migración, es una cosa penosa. El ingreso de dólares es clave para que la dolarización, para que la economía siga funcionando. Según Vicente Albornoz, decano de Economía y Administración de la Universidad de las Américas, los migrantes que más dinero envían al país son quienes ya se encuentran establecidos y aún mantienen un vínculo con el Ecuador. María Gracia Chacón, Teleamazonas.
Los empresarios indocumentados en Estados Unidos, pese a sus inversiones y aportes, temen ser deportados. Varios ecuatorianos reaccionaron a la última campaña del gobierno que radicaliza la expulsión de quienes viven sin estatus legal. Nos contactamos con Alcibiades Onofre para que nos cuente más. Hola, Alcibiades. Muy buenas tardes. Y esa última campaña antimigratoria que ha sido liderada por parte del gobierno de los Estados Unidos ha dejado más que claro que nadie podría estarse salvando de las deportaciones masivas. En este caso, quienes rompieron las leyes e ingresaron o han estado permanentemente residiendo ilegalmente dentro de los Estados Unidos. En ese grupo también ingresarían aquellas personas que han abierto negocios y que durante toda su vida han venido aportando a la economía de este país. Aquí algunos relatos. Abren sus negocios, pero con el temor de que las autoridades de inmigración lleguen y se los lleven a todos. Y ni siquiera quieren compartir un testimonio para evitar ser reconocidos. Es la realidad de los ecuatorianos que aportan a la economía de los Estados Unidos, pero que no pudieron solucionar su estatus legal, porque el sistema no lo permitió por el largo proceso. El orense Denis Gallegos habla sobre la realidad en representación de sus colegas. Hay mucha gente que yo miraba pasar aquí a diario, hoy en día veo en las redes sociales y lo veo ya en Ecuador. Gente que opta, porque la verdad es que esta situación pone a todo el mundo contra la pared, a todo el mundo. Hay mucha gente que no está trabajando ahorita. Pero ¿cómo pudieron establecer una vida de negocios muchos inmigrantes indocumentados? Nueva York es una ciudad santuario que protege con leyes a este segmento de la población de las autoridades federales. A través de un número de identificación de impuestos y capacitaciones, les permitieron cumplir el sueño americano y aportar al país. Nosotros realmente buscamos la forma por todo eso y uno se sale como sea a trabajar. Y le pedimos de corazón al señor presidente que está bien que detenga a la gente que anda haciendo cosas malas, pero a la gente que estamos trabajando, que debe dejarla que trabaje, que salga adelante. La última crisis migratoria marcó a Washington Llerena, quien fue atacado por delincuentes que llegaron infiltrados en ella. Él es un empresario. Ya 22 años en este país y me atacaron un día. Llegué a mi casa, me atacaron, casi me matan. Entonces, vamos, por un lado estamos contentos de ver que ha cambiado mucho Nueva York, pero por otro lado triste porque hay muchas personas que lo están deportando. We will hunt you down. I'm Christine Ohm, the United States Secretary of Homeland Security. El gobierno estadounidense, a través de la Secretaría de Seguridad Nacional, ha encabezado una campaña que les dice a los migrantes que deben regresar por su cuenta o los buscarán a modo de cacería por haber cometido el crimen de cruzar y permanecer ilegalmente. Let me be clear. Si están considerando completamente ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, ni siquiera lo piensen. Déjenme ser clara. Si ustedes vienen a nuestro país y rompen nuestras reglas, los cazaremos y los localizaremos donde se encuentren. Los criminales no son bienvenidos en los Estados Unidos. Así que si van a ingresar ilegales, los detendremos y los expulsaremos y nunca más podrán retornar. Las calles de algunas ciudades, entre ellas Nueva York, ahora lucen con poco flujo de personas hispanas. Los problemas de criminalidad dicen que han bajado según las autoridades, pero la culpa de unos, lamentablemente, la tienen que pagar todos, sin distinción de banderas. Y por el momento la ansiedad y también la preocupación es parte del día a día de las familias migrantes dentro de los Estados Unidos. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades, por tu reporte desde la ciudad de Nueva York. Momento de una nueva pausa, amigos, pero al volver, el CNE podría proclamar resultados de las elecciones generales esta semana. Además, se cumplen 3 años de la guerra entre Ucrania y Rusia, mientras la Unión Europea anunció un nuevo paquete de ayudas. Esto y más cuando volvamos. Los resultados de binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Este lunes se reinstaló la audiencia pública de escrutinios y Lucía Clavijo a esta hora nos cuenta más. Hola, Lucía. ¿Qué tal, Liz, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, a las 11 de la mañana el Pleno del Consejo Nacional Electoral reinstaló esta audiencia pública de escrutinios para conocer los últimos resultados de las 3 circunscripciones del exterior. Aquí se conoció, por ejemplo, que existió una reclamación que fue rechazada por el Pleno, pues no se presentaron las pruebas suficientes. Luego se procedió a aprobar los resultados generales del binomio presidencial, asambleístas nacionales y del exterior y también parlamentarios
parlamentarios andinos. Sin embargo, a última hora se recibió una última reclamación por parte de Revolución Ciudadana que en pocos minutos más será tratada por los consejeros. Una vez que eso se resuelva, entonces se abrirá el plazo para que las organizaciones políticas puedan presentar sus recursos. Escuchemos más detalles del consejero José Cabrera. Toda resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral es susceptible de apelaciones, impugnaciones. Viene ese periodo, luego de que han sido comunicados oficialmente, tienen 2 días para presentar ante el Consejo Nacional Electoral y 3 ante el Tribunal Contencioso Electoral. Posterior a eso viene ya en la dignidad presidencial la proclamación y obviamente la información de la segunda vuelta. En el caso de asambleístas nacionales, provinciales, va el proceso de asignación de escaños. Y bien, con ello entonces se podría adelantar la proclamación de resultados que estaba prevista para el 22 de marzo y con ello empezarían los preparativos para la segunda vuelta que recordemos será el próximo 13 de abril. Uno de los cambios que también podrían ocurrir en esta segunda vuelta es que no se permite el uso de celulares ni el tomar fotografías de las papeletas por temas de seguridad. El consejero José Cabrera informó que esta tarde tenían prevista una reunión con las Fuerzas Armadas que tuvo que ser reprogramada por cuestiones de agenda. En todo caso, esa es una decisión que se conocerá en los próximos días. Estaremos pendientes de lo que ocurra aquí en la sesión de escrutinios del CNE y les llevaremos más información en nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes, volvemos contigo, Gaby. Gracias, Lucy, por tu reporte desde el CNE. Ahora les contamos que entre el 2008 y el 2023 el Estado ha destinado $200 millones para el fondo partidario y el de promoción electoral. La cifra la entregó el Ministerio de Finanzas a la comisión que trata una reforma propuesta por el presidente para eliminar la obligación de asignar esos fondos. Las cifras las entregó este lunes un delegado del Ministerio de Finanzas a la Comisión Ocasional que tramita la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución, que plantea eliminar la entrega de fondos por parte del Estado para el financiamiento de las organizaciones políticas. Son de 40.55 millones devengados ejecutados para el fondo partidario y 160.1 millones de ejecución de monto devengado para lo que es el Fondo de Promoción Electoral. Montos que suman algo más de $200 millones destinados por parte del Estado para las organizaciones políticas entre el 2008 y el 2023. Sin embargo, estos rubros, según el funcionario, corresponden al 0.1% del presupuesto general del Estado de cada año en los que se ha llevado a cabo un proceso electoral, porcentaje que si se logra modificar la Constitución podría destinarse por parte del gobierno al sector social, defiende la asambleísta Natalie Farinango. Hacíamos una comparación en cuanto a asignado a algunos ministerios, como el Ministerio de la Mujer, y vemos que más se ha asignado a organizaciones políticas que a ministerios. Y por ende, la importancia de esta reforma, nos faltan recursos para cubrir con todas las necesidades del país. Por ende, quitar el financiamiento a organizaciones políticas sería un ahorro para el Estado y que se puede invertir de mejor manera en todas las necesidades. Para esta primera fase de comparecencias estaba convocado el ministro de Gobierno José de la Gasca, pero no acudió. Habrá una nueva convocatoria. Según la presidenta de esa mesa, Lucía Pozo, también se analiza la conveniencia de este cambio en la democracia. No tienen todos los partidos o los candidatos la capacidad de financiar una campaña política. La otra perspectiva es, tienen derecho estos candidatos que no representan el 0.4, el 0.5 de la voluntad popular a recibir lo mismo. Arisdelis Parrales del Correísmo dice que eliminar la entrega de este presupuesto puede ahondar en la desigualdad a la que se enfrentan a la hora de hacer campaña los partidos políticos. Cree que el rubro no afecta a las finanzas públicas. Un análisis, ¿no?, entre el posible impacto que tendría en el presupuesto general del Estado y el posible impacto a la democracia. La comisión prevé tener listo el informe para primer debate para finales del mes de marzo. Académicos y expertos están convocados al debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Bajo un fuerte contingente militar y policial se mantiene el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Astrid Singre nos comenta cuál es el ambiente y novedades desde ese punto. Hola, Astrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. En efecto, estamos en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, aquí en la 25 de julio. Como pudimos observar este fin de semana, pues hubo la intervención de los Ministerios de Defensa y del Interior, acompañados de la Fuerza Pública, en esta casa de salud para restablecer el control que se ha dicho se ha perdido debido a la presencia de GDO o bandas criminales que estarían amenazando a los colaboradores y pacientes de este nosocomio. Vale señalar que nosotros hemos dado un recorrido en los alrededores de esa casa de salud y a simple vista no hemos podido observar uniformados como militares o fuerza policial. No obstante, entendemos por preguntas que hemos hecho a los pacientes que han salido de este punto que al interior sí están los uniformados. Pero vale señalar y recordar cómo llega al Hospital Teodoro Maldonado Carbo a estar bajo la lupa, pues se lo contamos en el siguiente reportaje. Es la segunda intervención militar y policial en menos de un mes en esta casa de salud, que a su cuenta tiene casos como el crimen de Natalie López, registrado en el 2023, quien se desempeñaba como directora administrativa, pero tan solo pudo ejercerlo por 8 meses, tiempo en el que estuvo a cargo de supervisar los contratos por servicios y compra de fármacos. Este hecho sigue en indagación, pese a estar a punto de cumplir ya 2 años. En este nosocomio también se investiga la desaparición de Ronnie Camba Torres, secuestrado el 31 de enero de este año, y también ejerció como director administrativo de este hospital, lo que denota el problema crítico de esta casa de salud, que a propósito de estos casos, en el 2020 fue intervenida por la Contraloría General del Estado por detectar indicios de responsabilidad penal, además de sanciones administrativas y civiles por $33 millones, que estaban atados a la contratación de servicios, consultorías y bienes que se hicieron desde el 2016 al 2020. Casos e investigaciones que también han provocado la inestabilidad al interior, pues por estos pasillos han pasado cerca de 6 gerentes en menos de 2 años, tiempo en el cual se han manejado, según el CERCOP, contratos que superan los $92 millones, siendo la fabricación de prótesis los procesos con mayor rubro destinado. Es así que esta casa de salud vuelve a estar bajo observaciones, pero esta vez de los Ministerios de Defensa e Interior, que este sábado visitaron con un fuerte cordón policial y militar las instalaciones del segundo hospital más grande del IES. Estamos haciendo operativos pertinentes, hay un grupo especial que va a trabajar aquí, adicional, para que la gente pueda, justamente para tener una idea de la situación que se encuentra en el hospital, con el título de mafia, con el título de GDO o delincuencia común, venimos nosotros a combatir. Se indicó asimismo que se incrementará la presencia de la fuerza pública para que los colaboradores puedan desarrollar sus actividades dentro del hospital, al igual que los 1.200 pacientes que se atienden. Como ya lo adelantaba yo dentro de este enlace, pacientes y también quienes asisten a esta casa de salud, ya sea por la parte administrativa o también médicos, pues señalan que si bien sienten pues tranquilidad al estar la presencia militar y policial aquí en esta casa de salud, pues también piden a las autoridades que se hagan investigaciones profundas, sobre todo en temas administrativos, donde se sabe que está el punto crítico de esta casa de salud. Hasta aquí nuestra información. Ustedes continúan con más de ese estudio. Tengan muy buena jornada. Lo mismo para ti, Astrid. Muchas gracias por tu reporte. Momento de una breve pausa, pero al regresar vamos a revisar noticias internacionales. Ya volvemos.